algunos de ustedes, debido a la dificultad que pueden tener para conectarse o para desarrollar las actividades, se han tardado un poquito. Pero algunos casos pues aún no me han entregado actividades del primer corte. Entonces sí les pediría el favor que las entreguen lo antes posible porque yo no puedo registrar una calificación que no tiene soportes. Es decir, los estudiantes que no han logrado entregar actividades ni de segundo ni de tercer corte, por ahora yo debería registrar cero. Entonces les pediría el favor que procuren hacer el envío de las actividades para yo poder tener un soporte de la calificación que voy a registrar en el sistema. De lo contrario, pues si no tengo soportes, yo necesito, o debo, pues no es que necesite, sino que debo reportar una calificación para esos casos que pues si no tengo soporte sería cero. ¿Listo? Listo, muchachos. Eso pues en cuanto a los anuncios que tenemos para la clase de hoy. Resulta entonces, para proseguir con el desarrollo de nuestro curso, ya nos faltan dos temitas, que es la parte de los árboles n-arios y los grafos. En la sesión anterior habíamos visto cómo funcionan los árboles ABL, ¿cierto? Ustedes pudieron encontrar el, el ejemplo, está a su disposición el simulador. Si ustedes requieren alguna explicación adicional, pues en cuanto al código que les compartí, en el cual ustedes están haciendo el análisis de cuándo se deben producir los balances, ¿cierto? Las diferentes rotaciones. Con gusto los atenderé cuando ustedes me pidan alguna asesoría. Eh, la parte esencial de lo que son los árboles ABL, pues ya la tenemos estudiada, ¿cierto? Que era el, la inserción y balanceo, el balanceo en cada inserción del árbol. De resto, las operaciones siguen siendo las mismas. Se pueden buscar las hojas, se debe calcular la altura, un factor de balance, un factor de equilibrio, perdón, el nivel, etcétera. ¿Listo? Entonces, igual a su disposición, pues yo dejé el código. Tenemos dos ejemplos, ¿cierto? De recorridos, uno con recursividad, otro sin recursividad. Entonces podemos tomar como base eso. Les repito, si ustedes tienen alguna duda respecto a esas partes, me pueden comunicar y me pueden hacer saber. De igual forma, en los ejemplos que les comento, vamos a procurar desarrollar el uso ya práctico de esas estructuras de datos. Les comentaba hace un momentico, de pronto para los compañeros que se conectaron hace poco, les comentaba que vamos a desarrollar un juego que estoy pensando eh, bastante en desarrollar el juego del tragamonedas, una máquina tragamonedas, en el cual pues por ejemplo los disquitos que rotan pueden almacenar una lista circular doble, perdón, una lista circular simple. El podium de ganadores pueden ser almacenados en un árbol. La cantidad de turnos pueden ser almacenadas en una pila. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar un ejemplo en el cual utilicemos diferentes estructuras de datos y las podamos implementar. ¿Listo? Listo. Entonces el día de hoy vamos a iniciar a trabajar con los árboles enearios. Entonces recuérdenme, nosotros ya habíamos hablado un poquito de lo que son los árboles enearios. ¿Alguien recuerda a qué hacía referencia a ese término de árboles enearios? ¿No? ¿Nadie? Entre tanto yo voy registrando sus las conexiones.
Exactamente, muy bien, David. Cada nodo tiene un número indeterminado de hijos. Es decir, ya no vamos a tener un hijo a la izquierda y un hijo a la derecha, sino que vamos a tener un conjunto que no sabemos cuántos hijos va a tener. Y ahora nosotros decimos, ya ahora cómo hacemos ahí porque no sabemos cuántos elementos van a tener. Y recuerden que nosotros sí tenemos ya la forma de establecer ese tipo de elementos. Por ejemplo, hablábamos de las diferencias más importantes entre las estructuras estáticas y las estructuras dinámicas, ¿cierto? Que las estructuras dinámicas tenían la facilidad de que no necesitábamos saber cuántos elementos íbamos a tener. Por ejemplo, en las estáticas, nosotros decíamos tantos elementos o la capacidad del arreglo, la debíamos establecer, ¿cierto? En las estáticas. En las dinámicas ya no teníamos esa necesidad porque ellas iban creciendo a medida que nosotros íbamos aumentando elementos. Acá, en los árboles enearios, vamos a hacer como una mezcla de esas estructuras. No una mezcla tal cual, sino una implementación de ambas estructuras en una, en una sola estructura. ¿Listo? Vamos a mirar por acá, yo voy a abrir el tablero. Bueno, este ya creo que lo descargué, ¿cierto? Esa es la última imagen, la vemos. Sí, estos creo que sí. Ah, sí, aquí está. Listo. Voy a borrar este tablerito para que lo usemos. Aquí vamos a mirar algunas de las cosas. Como les decía, nosotros habíamos trabajado con los árboles binarios, ¿cierto? Entonces teníamos aquí nuestro nodo, por acá teníamos otro nodo que se ubicaba a la izquierda y por acá otro nodo que se ubicaba a la derecha. ¿Por qué? Porque en la definición nosotros sabíamos que un nodo en un árbol binario iba a tener 0 o 1 o 2 hijos. No iba a tener más, porque era binario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso en el que tiene 0 hijos, acá, este tiene un hijo, este también tiene 0 hijos, y este tiene 2 hijos. Esa era la definición del árbol binario. Entonces nosotros podíamos saber y podíamos establecer que un árbol iba a tener un hijo a la izquierda, otro hijo a la derecha, o que no iba a tener hijos, pero la máxima capacidad que debía tener el nodo era dos, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con los árboles binarios? Resulta que en los árboles, perdón, enearios, resulta que como ya lo hemos hablado desde hace un momento, en los árboles enearios, nosotros no sabemos la cantidad de hijos que va a tener el nodo. Por lo tanto, no podemos hablar de izquierda o derecha, porque si dice, no, yo tengo 3 hijos, entonces ¿en dónde lo ubico? ¿A la izquierda o a la derecha? Si ya los dos están ocupados. Nosotros vamos a necesitar establecer la cantidad de hijos de alguna manera. Y esa manera es utilizando una lista de hijos. ¿Listo? Esa lista de hijos ya no va a tener un criterio de ordenamiento particular, porque por ejemplo en los árboles
binarios, nosotros iniciamos en los de búsqueda, iniciamos estableciendo que los menores se iban a ubicar a la izquierda y los mayores a la derecha. En este caso no, en este caso podemos ir haciendo la inserción de la manera que nosotros requiramos. Por ejemplo, eh, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos, esto se lo suele representar con un rectángulo. Igual también se puede con un... Bueno, hagámoslo así, luego miramos lo del rectángulo. Tenemos nuestro primer nodo, ¿cierto? Esta es nuestra raíz. Y le decimos a esta raíz que va a tener 3 hijos. Entonces él va a tener la capacidad de enlazar 3 hijos. Miren que ahí no estamos hablando, bueno, ahí lo podemos ver como el hijo izquierdo, el hijo del centro y el hijo derecho, pero en realidad no se trata de esa manera. Se trata de un listado de hijos. Listo, ahí tenemos los 3 hijos. Resulta que este hijo de acá tiene 2 hijos. Entonces ahí podemos escribir uno a la izquierda y otro a la derecha. Pero ojo, no quiero que nos confundamos en esos términos, porque en realidad no hay un enlace hacia la izquierda ni un enlace hacia la derecha. Tenemos es una cantidad de hijos por cada nodo. Supongamos que este de acá tiene 4 hijos, digamos. 1, 2, 3 y 4 hijos. Ahí tenemos los 4 hijos de este nodo. Si yo los ubico, vamos a ubicarlos un poquito más hacia aquí. Ahí los tengo. Miren que ahí es más confuso o más complejo ahí de decir este está a la derecha o este está a la izquierda. ¿Por qué? Porque si intentamos mirarlo así, tendríamos estos dos están a la derecha y estos dos están a la izquierda. Cosa que el nodo no tiene capacidad. ¿Y qué pasa? Si nosotros queremos modelar esa clase, ¿cierto? Si queremos modelar esa clase, por allá tendríamos, voy a abrir un editor de texto, de código aquí. Aquí, por ejemplo, voy a crearme un archivo Java. Supongamos que nosotros queremos crear esa clase, entonces le diríamos class nodo tree, nodo del árbol. Ahorita lo escribí así abreviado. Listo. Y ahí necesitaríamos iniciar a implementar estos atributos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a colocar al revés acá. Listo. ¿Qué pasaría ahí? Nosotros necesitamos saber. Listo, tenemos un valor. Eso es clásico entonces. Int value. O que también puede ser una clase, ¿cierto? Que podría ser un objeto de la clase mascota, punto valor. O un objeto de la clase eh, personas, punto valor, etc. ¿Listo? El valor, listo, ya no tenemos inconveniente con él. Ahora sí, nosotros en los árboles binarios le decíamos n-tree, es decir, una referencia al mismo nodo, left y otro right, ¿cierto? Le decíamos eso. Pero ahora, ¿cómo hacemos? A ver, ahí esta clase me sirve para almacenar este de aquí. Mira. Este de aquí, a ver, left, right y este center sería. Center. Ahí sí ya me sirve. Me tocó agregar un atributo, miren. Para este de acá y este de acá. Ahora, miremos para este de aquí. Left y right. Si el center queda nulo, se puede. Ahora miremos este de acá. Supongamos que este queda en left. Este de acá queda en right. Uno de estos en center.
necesitamos un enlace más y no podemos estar modificando la clase para ir mirando cuántos elementos están, porque ese almacenamiento es dinámico. ¿Listo? Entonces vamos por una bonificación, ¿listo? Para la propuesta de un constructor no, perdón, de una clase de la clase Node. ¿Listo? Vamos a mirar cómo ustedes propondrían hacer la clase de un árbol n-ary. Ya vimos que no podemos hacerlo de esa manera tan directa como lo hacíamos en el otro caso. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar, yo creo que en 5 minutos alcanzamos a escribirlo. 5 minuticos para que ustedes me escriban el primer estudiante que, que me envíe el constructor va a tener un punto de bonificación, porque yo entiendo que puede ser una actividad un poco más compleja, entonces va a un punto de bonificación, ¿listo? El primer estudiante que me escribe el constructor o una propuesta de constructor de un nodo para un árbol n-ary, ¿listo? Entonces iniciamos desde ahora, terminamos a las 7:40 con 36 segundos. ¿Listo? Estoy pendiente. Recuerden que es un punto de bonificación. Recuerden que nosotros estamos codificando en inglés. ¿Listo? Quedan 2 minutos y medio.
Queda un minuto. Quedan 30 segundos. Bueno, muchachos, no llegaron propuestas. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí no necesitamos... Profe, ahí le envió la respuesta. Ah, listo, listo, perfecto, listo. Bueno, aquí en el Notes. A ver, miremos. Sería aquí así. En el Note. Bueno, cambiemos el nombre, ¿no? En el Note. Listo. Y el Profe, constructor. pero aunque creo que o sea, no sería ya como decir si izquierda, sino derecha, sino un valor ya como int para determinar cuántos son. Ya. Lo que pasa es que no sabemos cuántos hijos va a tener un nodo, ¿cierto? Porque es indeterminado. Esa es la característica principal de un árbol lineario. Por eso le colocamos n, lineario, que no sabemos cuántos enlaces va a tener. En este caso, con el constructor que nos propone Cristian, no tendríamos la forma para agregar más de un nodo. Ahí podríamos almacenar un solo nodo. En este enlace almacenaríamos el enlace de un solo nodo y no podemos almacenar más. Entonces, ahí lo que nosotros podemos hacer es, como no sabemos cuántos nodos vamos a almacenar, podemos valernos de una estructura que ya conocíamos, que ya hemos estudiado, que es las listas, ¿cierto? Entonces, si no sé cuántos van a haber, pues utilizo una lista de nodos en mi nodo, una lista de nodos que van a estar dentro de mi nodo. Entonces por aquí podemos decirle simple list, y este simple list tendría la capacidad de almacenar nodos n3, es decir, en el simple list que nosotros teníamos cambiaríamos, en lugar de almacenar un int, almacenaríamos un n3. ¿Listo? Aquí le diríamos simple list soons, puede ser que lo llamemos. Y en el constructor pues quedaría n3 public n3. Recibimos un valor por parámetro, le decimos value igual a b, y inicializaríamos la lista, soons igual a new simple list, que por allá la lista internamente colocaba la cabecera de la lista en nulo y todo eso, ¿cierto? Si es clara esa partecita, muchachos, miremos ahí. Voy a explicarles y doy un espacito para ver si tienen preguntas. Explico esta última parte. Listo, miremos ahí. A ver, tenemos nuestro nodo. Este es un n3 que inicialmente tiene dentro de él una lista de hijos que está vacía. Esa lista de hijos que está vacía, luego le digo, voy a tener otro hijo. Entonces, este de aquí
pasa a estar dentro de la lista. Y ojo, voy a cambiar aquí la representación. Voy a hacerla un poquito más abajo esa representación. Resulta que la representación, como les decía, cambia un poco. Aquí dentro tengo mi nodo, ¿cierto? Y dentro de mi nodo tengo una lista de nodos hijos. ¿Listo? Que la vamos a mirar de la siguiente forma. Porque en últimas, esta lista de aquí es un enlace. Un enlace a otro espacio de memoria. Entonces yo voy a tomar estos de aquí. Inicialmente lo podemos mirar así. Voy a colocarlo. Por ejemplo, está aquí el valor 8. Y acá tengo el espacio para una lista. Entonces, en este caso que tenemos nosotros acá, el primer nodo tiene 3 hijos en la lista. Entonces voy a quitar esos dos y voy a dejar los 3 nodos en la lista. Ahí. Ahí tengo los 3 hijos dentro de mi nodo en su lista. Ahí estarían. ¿Cierto? Y estos están conectados aquí por un enlace. Así como nosotros las hicimos. Y esta apunta en 1. Listo. Pero resulta que aquí pues no podemos observar muy bien la estructura del árbol. Entonces lo que vamos a hacer es usar esta representación la misma, pero lo vamos a sacar por aquí. En donde le vamos a decir, este nodo tiene por allá una lista. Y sería esta lista de aquí. Esos son los 3 hijos del nodo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a mirar. Este primer hijo tiene 2 hijos más. Entonces este primer hijo va a tener, voy a hacerlo un poquito más chiquito este, para que nos vaya cuadrando. Ahora rato lo hice más grande y vamos a colocar todo este ahí. Pero listo. Este hijo de aquí, de hecho lo vamos a borrar. Este hijo de aquí va a tener 2 hijos más, entonces él lo que tiene es un enlace a una lista, por acá, que esa lista tiene 2 nodos insertados. Tiene el nodo 1 y tiene el nodo 2. Listo, estamos ahí. Listo, está así. Ahora, miremos, este segundo nodo no tiene hijos, este tercer nodo sí tiene 4 hijos. Entonces, este tercer nodo tiene un enlace a una lista, ¿cierto? Que es de 4 elementos. Entonces por aquí ponemos el primer elemento, por acá el segundo elemento, por aquí el tercero y acá el cuarto, que también son de una lista. Listo. Ahí miren, ahí tenemos el árbol hasta el momento. Así está. Miren que el gráfico no cambia mucho, solo que cambia que aquí ya tenemos es un listado. Este tiene 3 hijos en esta lista de aquí. Este primer hijo tiene 2 hijos en esta lista de acá. Y este último hijo tiene 4 hijos en esta lista de acá. ¿Hay preguntas ahí, muchachos? ¿No? ¿Sí es claro? Listo, José. ¿Qué pasa si yo le digo, ah, no, pero es que ahora este nodo de aquí sí va a tener hijos? Va a tener un hijito. Entonces, perfectamente lo podemos ubicar ahí. ¿Por qué? Porque este nodo tenía su lista vacía. Ahora le vamos a decir que va a tener una lista, pero con un elemento. Entonces le decimos, usted tiene una lista con un primer elemento, que quedaría así. Y si le decimos, a ver, pero ahora yo necesito agregar otro hijo,
a este nodo de acá, otro hijo a este nodo de aquí, necesito agregar. Entonces perfectamente lo podemos hacer. Le decimos, listo, agréguelo a la lista de hijos de ese nodo. Y ahí está, ahí quedan. Y ahí ya podemos manejar tantos hijos como requiera. Y cada nodo puede tener un número de hijos determinado. Puede tener los que él necesite. Si por ejemplo le decimos, ahora este nodo de aquí necesita tener 3 hijos, este de aquí necesita tener 3 hijos, entonces perfectamente él como tiene capacidad interna para guardar una lista, entonces perfectamente le podemos decir, por acá va a estar la lista de hijos de ese elemento. Dijimos 4, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Listo. Esos son los hijos que hacen parte de la lista de este nodo de aquí. Ahí está. Y listo. Se acabó. Y si queremos otro hijo ahí, también podemos agregarlo. Y así sucesivamente nosotros podemos ir agregando tantos hijos como necesite el almacenamiento. Un típico ejemplo de una aplicación clásica de lo que son los árboles enearios. Ustedes quieren decir, ¿y este puede que digan, ¿y este en dónde se aplica? Lo vamos a mirar. Y es algo que nosotros hemos trabajado desde siempre. Permítanme un momento, verifico la asistencia. 15 estudiantes, listo. Es un ejemplo que hemos visto desde siempre y es justamente nuestro sistema operativo. Miren que por ejemplo aquí, en esta carpeta que yo abrí en Visual Studio Code, yo puedo tener una jerarquía. Yo tengo acá en mi escritorio, aquí en ejemplos, ingreso aquí a la carpeta. Y aquí, si yo creo una nueva carpeta, o miremoslo acá más bien, para no crear carpetas, miremos aquí en el disco D. Miren aquí tengo el disco D. Y este disco D tiene hijos, miren. Todos estos son los hijos del disco D. ¿Cierto? Este, por ejemplo, archivos de programa, tiene unos hijos dentro. ¿Cierto? Que son estos elementos de aquí. Este, por ejemplo, este primero, tiene también unos hijos. Este tiene unos hijos y cada quien tiene un número indeterminado de hijos. Bueno, pues sí está determinado, pero puede tener más. Si yo tomo una carpeta de estas y le creo otra carpeta, entonces ahí ya le estaría creando un hijo. Entonces es un típico uso de una típica representación de un árbol lineario. Es más, recuerden en una de las últimas clases por allá que tuvimos en el semestre 3, es decir, el anterior semestre, que utilizábamos un visor de archivos, ¿se acuerdan? Que le decíamos, yo creo que lo tengo aquí todavía, de los últimos ejemplos, que le decíamos que íbamos a utilizar una clase, ¿cierto? Que era la clase tree, que yo les decía, por allá en cuarto semestre, cuando miremos estructuras de datos, ahí ya vamos a mirar qué es un árbol, cómo es que funciona un árbol. Yo lo tengo por aquí. Vamos haciendo unos gráficos, ejemplos, puede ser de los últimos casi. 30. Eso, este ejemplo, acuérdense por allá que yo les decía. Luego vamos a mirar cómo es que funciona eso. Entonces podemos tener esto de aquí y listo, le decimos abrir. Ah, no, este no es.
28. Este sí. Ya miré el árbol. Eso, este sí es. Acuérdense que por allá nosotros le decíamos clic aquí en el botón y se iban agregando hijos aquí, ¿cierto? Que este hijo, este ya tenía unos hijos por acá y estos tenían unos elementos. Si yo le decía aquí clic, se agregaban unos hijos, ¿cierto? Y por acá nosotros hacíamos uso de una clase que se llamaba tree, precisamente, aquí en mi panel. Miren que por acá usábamos una clase propia de Java que decíamos default mutable tree node y default tree model, que a ese tree model le agregábamos estos elementos de aquí. ¿Sí? Recuerden esa partecita. Entonces por allá yo recuerdo que les decía no se preocupen que vamos a estudiar lo que es un árbol en estructuras de datos y miren que aquí precisamente ya llegamos a esa parte de los árboles linearios que igual miren que también manejaba una raíz, manejaba acá las ramas pues las denominábamos branch, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos mirar que ese es el clásico ejemplo de un árbol lineario. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Resulta que nosotros hicimos nuestra construcción de estructuras de datos ligadas a un tipo de datos, ¿cierto? Lo que si nosotros quisiéramos utilizar ahorita la árboles, memoria dinámica, bueno, si quisiéramos utilizar nuestra lista, ya nuestra lista estaba dispuesta a almacenar siempre el un elemento entero. Entonces nosotros para almacenar un nodo de este tipo deberíamos cambiarle y no almacenar un entero, sino almacenar ese elemento de nodo. Y si luego necesitamos un nodo de otra forma, entonces deberíamos cambiarlo. Pero ahí viene algo que ya hemos iniciado a trabajar desde clases anteriores. Resulta que en Java existen clases que ya se dedican a eso. Como les decía yo en alguna ocasión, ya hay una clase pila, ya hay una clase cola, pero nosotros las estamos construyendo porque necesitamos entender cómo funcionan. Y también hay una clase lista, ustedes ya la han visto. Y en el juego de Yoshi, por ejemplo, ahí ya está implementada una clase lista. Miremosla, ¿cuál es? Ah, ya no lo tengo. Bueno, en el juego de Yoshi, por allá ustedes encontraban una clase que se denomina ArrayList. Que era mi panel, ¿no? Eso, miren, aquí está ArrayList. Esa clase ya tiene la capacidad de comportarse como una lista. Profe, pero ¿en dónde le especificamos el tipo de datos? Este ArrayList tiene una particularidad que es una forma o una herramienta de programación orientada a objetos que es dejar un tipo de datos genérico. Es decir, nosotros le podemos decir a este qué tipo de datos manejar y así también podemos hacer nuestras listas. También las podríamos estructurar así. Sin embargo, pues esa ya es una temática correspondiente a programación orientada a objetos y no a estructuras de datos. Aquí lo que nos interesa es aprender a manejar la memoria. Pero listo. Entonces aquí nosotros podemos utilizar este ArrayList y decirle qué tipo de datos vamos a utilizar. Entonces vamos a iniciar a construir ese programita que nos va a servir para manejar los árboles lineales. Yo voy a cerrar todo esto. Listo, y voy a crear un nuevo proyecto. Le voy a decir Java Application. N3, le voy a llamar al proyecto. Voy a cambiar un poquito el nombre de esta clase. Aquí no lo voy a llamar N3, sino N3 Node. Ahí. Para que se diferencie entre el árbol eneario y el nodo del árbol eneario. Listo, ahí tengo mi clase principal.
Voy a aumentarle un poquito el tamaño. Ahí. Entonces tengo aquí, este sería mi principal. Por acá tendría un N3, nueva clase, N3 Manager. Y por acá tendríamos la clase N3 Node, que es la que estábamos programando. Listo, aquí tenemos nuestra clase N3 Node. Hasta ahorita ya tenemos, ¿cierto? Tenemos dicho. Vamos a tener un entero valor. Nuestro nodo nos va a guardar unos valores enteros. Y vamos a tener un listado de hijos. Pero ese listado de hijos vamos a hacerlo utilizando una clase propia de Java, que es la clase ArrayList. ArrayList. Y miren, cuando me aparecen las sugerencias, ahí dice ArrayList y entre menor que y mayor que aparece una E. Eso quiere decir que son clases genéricas, que nosotros podemos decirle el tipo de datos que vamos a utilizar. En lugar de esa E, podemos decirle el tipo de datos que vamos a utilizar. Voy a seleccionarla y miren que ahí por defecto me aparece Object. Y nosotros sabemos que en la programación orientada a objetos y en Java, cualquier elemento, cualquier clase va a heredar o va a ser parte de la superclase Object. Esa superclase Object es el abuelito de todos, por verlo así. Toda clase es Object. Por lo tanto, pues la primera implementación de ArrayList hace referencia a un Object, pero nosotros podemos especificarle qué tipo de datos va a ser. Entonces yo le voy a decir en lugar de Object, almacéneme objetos de la clase N3Node. Listo. Y aquí le digo Suns. Sun se escribe hijo, se escribe, creo que es con una sola O, ¿no? Sun. Sí, creo que es con una sola O. Translate. Sí, con una sola O. Listo. Sun. Y en el constructor, vamos a decirle, bueno, estos dos dejémoslas públicas. Listo. Y en el constructor le vamos a decir public n3 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 node, perdón, n3 node. Recibimos por parámetro el valor b. Le decimos aquí value igual a b. Y posteriormente le vamos a decir ArrayList, perdón, Suns igual a new ArrayList 3 node n3 node y listo. Ahí tenemos creada una lista de objetos vacía. ¿Por qué? Porque cuando apenas se crea nuestro nodo, ese nodo no tiene hijos. Se crea limpiecito. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo, David. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, acá nosotros vamos a tener nuestro manejador de la clase, que obviamente pues vamos a tener lo conocido, los manejadores de los árboles. Primero tendríamos un n3 node, que va a ser la raíz root. Necesitamos conocer la raíz del árbol.
y un constructor obviamente de nuestra clase. Y el constructor nos vamos a dar cuenta que no cambia en nada. Entonces le decimos public nTreeManager y le decimos simplemente root igual a null. Listo. Y tendríamos operaciones, las mismas operaciones que ya habíamos visto en los nodos, en los árboles binarios de búsqueda. Pregunta. ¿Será que tenemos recorrido en preorden, recorrido en posorden y recorrido in orden? ¿Por qué no? ¿Por qué no tendríamos esos tipos de recorrido? Estoy de acuerdo, no hay esos tipos de recorrido. Ahora, ¿por qué no tendríamos esos tipos de recorrido? Parece pregunta de tipo exámenes. Pero ahora no vamos a hacer ese tipo de exámenes. A ver, dice David, les voy a colocar acá en la pantalla. Porque como se van agregando nodos, no tendría coherencia hacer el recorrido. Un poquito más claro, David. Porque igual estos árboles sí se recorren, pero no se recorren ni in orden, ni preorden, ni posorden. Entonces, yo les preguntaba, ¿se recorrerán en preorden, posorden, etcétera? La respuesta es no. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué no se recorren en preorden, posorden y no orden? Ajá, Jason, porque en ABC y ABL solo tienen izquierda y derecha. Entonces ahí sí se podía. Ajá, exactamente, David. Esa es. Entre la precisión de Jason y David tenemos la respuesta. Resulta que la definición del recorrido in orden es primero muestra izquierda, luego raíz, luego derecha. En preorden era primero raíz, luego izquierda, luego derecha. En posorden era izquierda, derecha y raíz. ¿Qué pasa aquí? Aquí no tenemos izquierda y no tenemos derecha. Raíz sí, e hijos, pero no podemos distinguir a los hijos izquierdos y derechos. Entonces si decimos recorrido en orden, sería izquierda. ¿Y cuál es el de la izquierda? No sabemos. O derecha, ¿cuál es el de la derecha? Tampoco sabemos. Y raíz, bueno, ese sí sabemos, pero no, no podemos clasificarlos entre izquierda y derecha, por lo tanto no existe preorden y posorden. Es más, ni siquiera se insertan de manera ordenada los nodos. Los nodos se insertan donde el usuario desea insertarlos, así como en el sistema de archivos. Cuando yo quiero crear una carpeta, la creo donde yo la necesito. Él no me dice, no, es que están ordenadas alfabéticamente, no, yo la puedo agregar en donde yo quiera agregarla. Y como lo dice David, eh, cuando se recorre un árbol eneario, se va recorriendo en el sentido en el que está cada nodo en la lista, en el que se va agregando cada nodo. Ahí podemos diferir un poquito porque recuerden que en la lista nosotros podemos insertar al principio, entre nodos o al final. Pero sí se recorren o se muestran en el sentido en el que están cada nodo en la lista. Es decir, bueno, aquí voy a escribir las operaciones que podemos hacer. Tendríamos mostrar lista, ¿cierto? Entonces public void show list. Y ahorita vemos cómo podemos hacer esa. Public void add node. Y ahorita también vemos cómo podemos hacer ese de ahí.
public boolean search node y recibiríamos un nodo, un n3 node, n por parámetro para buscarlo, y pongámosle por defecto return false. Podemos tener public boolean is empty, listo, return false por defecto, listo. Antes de continuar, este método, ¿será que debemos codificarlo de forma diferente a los otros? El método isEmpty, ¿será que cambia en algo? Ya que aquí estamos con una cantidad indeterminada de hijos, ¿el método isEmpty cambiará o nos sirve, podemos seguir utilizando la codificación escrita en las estructuras anteriores? Sí sirve. ¿Por qué? Porque en el isEmpty lo que nosotros preguntábamos era si la raíz es nula, nada más. Entonces aquí también tenemos una raíz, podemos preguntar si es nula y si es nula diríamos sí, está vacío. Listo. Vamos a analizar entonces, antes del add node, vamos a analizar este de aquí. Vamos a analizarlos como están acá. Entonces vamos con el show list. ¿Cómo sería? Vamos a ver acá, en el tablero. Listo. Vamos a utilizar ahora esta representación de acá abajo, que es más clara respecto a este tipo de nodos. Vamos a colocarles valores. Recuerden que aquí ya no es necesario que estén ordenados. Puedo colocar por ejemplo acá el 100 porque ya no van a estar izquierda o derecha. Bueno, aquí voy a colocar unos datos. 0, el 8, colocamos 3, 2, 1, 0, 6. Y por acá coloquemos 1, 2, 3 y 4. Listo. Tenemos lleno nuestro árbol. Ahí está. Ahora nosotros decíamos in orden, preorden, posorden. Ahora no. Ahora lo que debemos es ir recorriendo cada uno, ¿cierto? ¿Cómo se les ocurre que hacemos ese recorrido? David nos daba una idea, ¿cierto? Nos decía, eh, se recorren en el sentido en que se va agregando cada nodo. En efecto, es así. Pero miremoslo acá. Resulta que nosotros vamos a ir, necesitamos mostrar todo este árbol. Este árbol tiene un total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 nodos tiene en total todo el árbol. Entonces miremos cómo sería para recorrerlo. ¿Cómo se les ocurre que deberíamos hacerlo? Si quieren, conéctense al árbol, conéctense al tablero, ya les envío el enlace, para que hagamos la simulación a ver cómo sería ese recorrido. Ahí les envié el enlace al chat de Google Meet. Mientras se conectan, vamos a ir analizando. Resulta que ya necesito mostrar este nodo, ¿cierto? Y sus hijos. Pero ¿qué pasa? Algunos de sus hijos tienen hijos. Entonces, ya necesito mostrar este nodo y sus hijos. Pero resulta que algunos de sus hijos tienen hijos. Entonces necesito mostrar este nodo y sus hijos. Aquí estos ya no tienen hijos. ¿Listo?
Ya mostré este y sus hijos, vamos a mostrar este nodo, el siguiente, ¿cierto? Y sus hijos. Listo. Ya mostramos ese, ahora vamos a mostrar este nodo y sus hijos. Estos no tienen nada que mostrar y listo. Ahí mostraríamos todo el árbol. 4, 3, 2, 1, 3, 0. No comprendo muy bien, ¿vale? Pero listo, vamos entonces a ir simulándolo. Si alguien, recuerda, si alguien quiere conectarse al tablero, pues bien puede hacerlo. Miren que ahí la simulación que hicimos es, primero mostramos al padre y luego los hijos del padre. Ese va a ser el principio que vamos a seguir. El padre y luego los hijos. Luego va el siguiente, luego el siguiente y luego el siguiente. Entonces vamos a ir simulándolo. Yo voy a, bueno, esta imagen la voy a guardar temporalmente aquí. Aquí voy a seleccionar solamente este. Yo quiero guardar esta otra función así. Vas. Ay, ahora sí me puso. Bueno, me puso. No importa. Listo. Voy a borrar esto de acá para que en adelante ya salga solamente esta, esta árbol que tenemos aquí abajo. Igual ya queda guardado el otro. Vamos a ir por aquí. Listo. Listo, entonces ojo, ¿no? Le dijimos el padre y los hijos del padre. El padre y los hijos del padre. El padre y los hijos del padre. Entonces vamos a ir haciéndolo. Ya simulamos. Voy a borrar yo por aquí estos colores que usé. Listo, entonces vamos a utilizar nuestra clásica variable auxiliar. Uy, le borré el recuadro al otro. Listo, ahí está. Esta sería nuestra raíz. Entonces aquí tendríamos R apuntando a este nodo aquí. Listo, entonces tenemos nuestra variable auxiliar. Vamos a colocar la amarillita. Nuestra variable auxiliar. O digámosle, mejor como venimos trabajando, R. La variable raíz. Raíz prima ya sería esta, porque vamos a trabajar con un subárbol. En estos árboles escenarios siguen aplicando los otros conceptos. Los conceptos del nivel, de la profundidad, de la altura, del tamaño, de los padres, de las hojas, de los hijos, todo eso. ¿Listo? De los caminos, todo sigue igualito, sigue aplicando. Lo único que cambia es el número de hijos. Entonces aquí tenemos R', en el cual le decimos muestra el padre y posteriormente muestra los hijos. Entonces le decimos listo, voy a mostrar el padre. Por acá sale el 8, que es el padre, y voy a mostrar los hijos. Resulta que los hijos puede que sean un subárbol, ¿cierto? Entonces primero tomo el primer hijo, R', prima. Le digo, ¿este árbol tiene hijos? Sí, sí tiene hijos. Entonces muestro al padre, 1, y luego muestro los hijos. Me voy acá. Y tengo R', prima, 3 primas. ¿Tiene hijos? Sí. Entonces muestro el padre, 3, y luego muestro los hijos. Entonces me voy acá. R', prima, 4 primas. Listo. Muestro a este, 1. ¿Tiene hijos? No. Entonces ya no tengo nada más que mostrar en este nodo. Voy al siguiente nodo. Entonces esta R sigue el recorrido. Le dice aquí, muestre este de acá. Entonces aquí mostraría el 1, perdón, el 2, siendo que es el siguiente nodo. Ya mostré ese, ahora voy a mostrar el siguiente. Viene el 3. Y ahora voy a mostrar el siguiente. Muestro el siguiente. Viene el 4.
Voy al siguiente, resulta que ya no hay nada, por lo tanto terminé de mostrar los hijos de este nodo de aquí. Ya terminé de mostrar los hijos de este de aquí, ya mostré al padre, y todo este subárbol ya lo mostré, entonces ahora vamos a mostrar el siguiente. Entonces viene aquí y le dice el 0. Listo. Muestro el 0 y terminé de mostrar estos de acá. ¿Cierto? Entonces le dice voy al siguiente, ya no tengo nada. Por lo tanto, ya mostré todo eso. Y viene aquí y le dice ya mostré todo este hijo y sus hijos. Entonces le dice listo, vaya al siguiente. Entonces salir al siguiente, muestra el 100, ¿cierto? Voy a colocarlo aquí abajito. Bueno, ya se voy a mover todos. Aquí los que van a salir. Mostraría el 100. Igualémoslos con una comita para que se entienda cuál es cuál. Listo, muestra el 100 y le dice, este tiene hijos. Entonces voy con una R y vamos en 4 primas, 5 primas. Listo. Muestra el 8. Va al siguiente, ya no hay nada. Terminado de mostrar este. Listo. Ahora le dice, va al siguiente, este ya mostró este completo, va al siguiente. Muestra el padre. 4. Y como este tiene hijos, entonces tiene que ir a mostrar esos otros hijos. Entonces viene aquí y vamos a 5 primas, 2, 3, 4, 5, 6 primas. Listo. Le dice muestra este de aquí. Entonces va el 3. Avanzaría al próximo este de aquí, el 2. Avanza al 1. Avanza al 0. Avanza al 6. Ya mostró todo este subárbol de aquí. Entonces ya está listo. Ya mostró todo ese hijo. Todo este de aquí, este 4. Y ya no hay más hijos para el 8. Termino de mostrar este. Y termino de mostrar el árbol. ¿Cierto? Miren que ahí ya recorrimos todo nuestro árbol. Y no tuvimos ningún problema. Vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora vamos a usar colorcitos para ir dejando el rastro y que nos quede más pulida esta imagen. ¿Listo? Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, iniciamos con la R verde. ¿Cierto? La R verde le dice muestre el padre. Entonces sale aquí el 8. Pero resulta que este 8 tiene hijos, entonces vamos a mostrar el primer hijo. El primer hijo sería este de aquí. ¿Sí? Pero este de aquí tiene hijos, entonces no vamos a utilizar el mismo color, sino que vamos a utilizar este color de aquí, el naranja. Esta raíz naranja tiene hijos, entonces vamos por acá, mostramos el padre, mostramos el 1, que serían los hijos de este de aquí, del 8, y como tiene hijos, entonces necesitamos mostrar los hijos de este. Usemos el amarillo, entonces dejamos por aquí el amarillo. Este tiene hijos, entonces mostramos el padre, viene el 3, y ahora sí, vamos con los hijos de este de acá. Esos los vamos a mostrar de color violeta. Este de aquí, listo. Mostramos el 1, luego viene el 2, ¿cierto? Luego viene el 3, luego viene el 4. Listo. Mostramos todos estos de aquí. Ya acabamos de mostrar estos. Entonces ahora venimos a continuar mostrando estos, los amarillos. Entonces viene el 3, mostramos el 0, ¿listo? Y ya terminamos de mostrar todos estos de aquí. Listo. Volvemos acá arriba. Ya mostramos el 1, ahora mostramos el 100. Ahí. Pero resulta que el 100 tiene hijos. Entonces debemos ir a mostrar los hijos del 100, que sería este de aquí. Entonces mostramos los hijos del 100, que sería el 8. Y listo, terminamos de mostrar todos estos hijos. El 100 ya lo mostramos y vamos al siguiente.
Vamos entonces nuevamente a la naranja y mostramos el 4. Pero resulta que el 4 tiene hijos. Entonces vamos con una nueva raíz. Esta vez usemos, ¿cuál vamos a usar? Esta. Vamos con esta raíz y esta raíz va a mostrarme el 3, el 2, el 1, el 0 y el 6. Ahí ya mostramos todos estos, ¿cierto? Y como ya mostramos el 4 y todos sus hijos, también ya mostramos todos estos. Y como ya mostramos todos estos y este y sus hijos, entonces ya mostramos todo el árbol. Y listo, bien. Ahí están. Ahí se comprende un poquito más con los colores. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? Ahí los leo por el chat. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces, jóvenes, por hoy creo que acabamos ahí. Eh, para no iniciar la inserción, porque ya en 4 minutitos pues no alcanzaríamos a hacer la inserción. En este caso, pues vamos a dejar ahí, pero sí quiero que ustedes vayan pensando cómo sería la inserción de los nodos. Uy, apenas se conecta alguien. No sé quién será que se conecta al tablerito. Bueno, de pronto el estudiante que se conectó, si quiere ayúdenme a ordenar todos estos numeritos que queden en una sola línea, para que no quede tan chueco y compartirles el material. Listo, muchachos, entonces por hoy pues eso es todo. Les agradezco mucho. Ya estaré planificando los elementos que vamos a continuar trabajando. En la siguiente clase pues continuamos con esta parte de aquí de los árboles linearios y haremos la codificación de los mismos para pasar ya a la última temática del curso, que sería los grafos. ¿Listo? Entonces, recuerden, esta semana ya dejamos 2 actividades, entonces el día de hoy no vamos a dejar actividades. Recuerden que si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar y yo estoy pendiente ante sus consultas. ¿Listo? Ya pueden ir avanzando en el interestricturante. Yo ahora ya creo la actividad y se las comparto. ¿Listo? Que sería ya hacer pues la entrega de, de las ideas implementadas. ¿Listo? Recuerden que en el primer corte lo que nosotros hicimos fue unas propuestas de algunas ideas que podemos implementar para mejorar el juego. Y pues ahora ya sería implementarlas en la mayor medida posible. Que profe, que miro que no alcanzo a hacer lo del cronómetro, porque tengo que aprender hilos y tengo que aprender, bueno, infinidad de cosas. Entonces, pues podemos ir negociándolas. Si ustedes miran que tienen alguna dificultad, que está complejo implementar algo, me dicen y podemos bajarle un poquito la dificultad o podemos omitirla. Pero sí es importante que me digan porque pues ese es el criterio que yo voy a tener como guía de evaluación del último corte. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el próximo martes. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, muchachos, que estén bien. Muchas gracias a quien me ayudó a ordenar. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, Fernando. Chao, Miller. Gracias a quien me ayudó a ordenar los numeritos.